Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver la República Aristocrática. El Perú a inicios del siglo XX fue gobernado por un grupo reducido de familias pertenecientes a los grupos adinerados. Los privilegiados que controlaban el poder estaban organizados en torno al Partido Civil, liderado por José Pardo y Barreda, quien era hijo del fundador del partido de Manuel Pardo y Lavalle. A este periodo se le conoce como la República Aristocrática, de 1895 a 1919. La aristocracia conservaba un estilo de vida acomodado que admiraba el arte y la educación europea. Vamos a ver características de la República Aristocrática. Hegemonía política del Partido Civil, un tipo de sociedad oligárquica y excluyente. Predominaba lo social y económico de la oligarquía terrateniente, los gamonales y hacendados, la supervivencia de un modo de producción semifeudal. El campesinado subsistía en condiciones infrahumanas, un proceso de industrialización. También se daba origen a un incipiente proletariado industrial. El sindicalismo es influenciado por la doctrina anarquista de Manuel González Prada, dependencia económica británica, intensiva penetración de capitales en sectores estratégicos de la economía, petróleo, minería, sector agroexportador y finanzas. Surge el auge económico del sector agroexportador. Destacan los grandes hacendados de la costa norte, llamados varones del azúcar. Vamos a ver algunas características políticas, sociales y económicas. Vamos a ver las características políticas. No se permitió la participación en la política a los sectores medios y populares. Preponderancia del Partido Civil y formaron un círculo cerrado que se repartieron ahí los altos cargos de la política peruana. Tenemos en las características sociales las huelgas de los obreros y campesinos, la ley de accidentes de trabajo, la jornada de las 8 horas de trabajo, surgen los sindicatos y la Central de Trabajadores, CGTP. En lo económico tenemos inversiones extranjeras, exportación de la caña de azúcar, el algodón, la lana, el cobre, el caucho, petróleo. Surge también la industria textil, lo que convierte a esta actividad en las primeras del Perú en manufactura. La República Aristocrática fue un periodo de nuestra historia republicana de 1895 a 1919, gobernado por una oligarquía cuyo poder económico se fundamentaba en la agroexportación y el control de extensas áreas de cultivo. Esta oligarquía agroexportadora estaba supeditada al capital inglés y tenía como brazo político al Partido Civil, que controlaba el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la educación universitaria. La denominada reconstrucción nacional en el Perú no fue sino el reacomodo de nuestra economía y aparato productivo a los intereses monopólicos del capital inglés. Solamente la oligarquía agroexportadora, ligada al Partido Civil, se reconstruyó económicamente.
en virtud a su alianza con el capital británico. En realidad su relación con este era de subordinado. El Perú internamente seguía igual, no había cambios en el aspecto económico y social. Se mantenían las relaciones feudales de producción, casi intactas desde los tiempos coloniales. Esta llamada reconstrucción nacional se inició con la firma del Contrato Grace, dando origen así a una época de pleno dominio inglés, república aristocrática, donde surgieron nuevas contradicciones sociales que han de impulsar el desarrollo de la historia peruana del siglo XX, movimiento obrero y campesino. Con el gobierno constitucional de Nicolás de Piérola entre 1895, quien durante la Guerra del Pacífico había sido dictador, reorganizó el Estado peruano y saneó las finanzas públicas, impulsando el ahorro, la bancarización y la industria, y combatiendo la corrupción. Se incrementó el empleo y una nueva era de prosperidad empezó. Para el Estado, es la llamada República Aristocrática, donde miembros de la élite social gobernaron desde 1899 hasta 1919. Las principales fuerzas políticas eran el Partido Demócrata o Pierolista y el Partido Civil o Civilista. Fue el que ejerció el predominio. Otras fuerzas importantes también fueron el Partido Constitucional o Cacerista, Partido Liberal de Augusto Durán. Los gobiernos llegaron al poder vía elecciones democráticas, a excepción del partido de Óscar Benavides. Algunos presidentes que estuvieron en esta República Aristocrática: Eduardo López de Romaña, Manuel Cándamo, Serapio Calderón, José Pardo Ibarreda, que tuvo 2 ocasiones, de 1904 a 1908 y de 1915 a 1919. Augusto de Beleguía, de 1908 a 1912, Guillermo Vingergus, Óscar Benavides. Este periodo finalizaría con Benavides, coronel del ejército peruano, que encabezó el golpe de Estado contra Vingergus. Asumió el poder primero a la cabeza de una junta de gobierno y luego como presidente provisorio designado por el Congreso y con el segundo mandato de José Pardo Ibarreda. Este segundo gobierno se caracterizó por la violencia política y social, síntoma del agotamiento del civilismo y de la crisis mundial. Los movimientos sociales se organizaron notablemente en estos años. La lucha por la jornada de 8 horas laborales importantes en la conquista social, que fue aprobado por Pardo en 1919, y las pocas conocidas revueltas campesinas en la sierra sur del país, ocasionada por los abusos de las grandes haciendas, generaron una activa vida política. Todo ello preparó el camino para la interrupción, para la democracia, mediante un golpe de Estado que promovió el expresidente Augusto Beleguía, el principal candidato de las elecciones de 1919, bajo la excusa que el gobierno tramaba desconocer su triunfo.